Voy a pasar a presentar a los ponentes, ¿vale? En este caso vamos a tener a César Reina García, que es el gerente oficial de IQ México. Hola, bienvenido, César. Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas tardes por allá, buenos días a todos los que nos acompañan en el continente americano. Hola, buenas tardes. Y vamos a tener también a Bernardo Saiz Mesa, que es responsable comercial de IQ Instalaciones en España. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Buenos días, César. Buenas tardes, Bernardo. Buenos días y buenas tardes a todos. Bienvenidos. Y como comentaba, van a hacer ellos la ponencia. Vamos a hablar sobre el enrutado y la mezcla de audio sobre IP para radio con tecnología Dante y IQ. Así que, bueno, espero que sea, espero y sé, seguro que es una ponencia estupenda y súper interesante, al que yo estoy con muchas ganas de escuchar. Y nada, chicos, bienvenidos a España en este caso, pues desde mi parte. Y bueno, pues el tiempo es vuestro. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Pues me tocará comenzar a mí. Soy César Reina, como había comentado Fernando. Soy el responsable del área comercial para la Oficina de México y Centroamérica. Ya prácticamente con 15 años dentro de lo que es la empresa. Antes de comenzar nuestra presentación, a nombre de IQ me gustaría agradecer a la Audio Engineering Society esta oportunidad de poder presentar todo lo que es la tecnología de audio por IP en la tecnología de nuestros equipos, de los equipos de IQ. Entonces, bueno, trataremos de explicarlo de una manera muy sencilla para que todo el mundo pueda entenderlo. Y si no, tenemos el panel de chat por si en algún momento te desean realizar alguna pregunta. Y bueno, vamos a comenzar con nuestro webinar. Antes que nada, vamos a hacer una presentación de lo que es la empresa. Para todos aquellos que no nos conocen, IQ es una empresa española que lleva 40 años desarrollando, fabricando y comercializando equipos, sistemas de automatización, sistemas de producción para radio, televisión y multimedia. Su gama de productos comprende consolas de audio para broadcast, monitores de video para televisión, sistemas de intercom, comunicaciones punto a punto y sistemas de automatización. Por otra parte, IQ ha estado presente con los equipos en grandes eventos deportivos. El mayor ejemplo que tenemos son la realización del audio de todos los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, cuando vamos a algún venue donde se está haciendo la natación, donde se está haciendo el atletismo, todo eso requiere unas posiciones de comentarista, donde todos los comentaristas, valga la redundancia, a nivel mundial realizan sus transmisiones en sus idiomas, y para realizar esas transmisiones lo realizan por medio de nuestros equipos. Ahora, para el ejemplo más claro es que en Tokio 2021 estaremos presentes con todo el equipamiento de audio. Y bueno, no solamente hemos estado presentes en Juegos Olímpicos, también vamos a mundiales de natación, mundiales de fútbol, mundiales de atletismo, incluso Juegos Panamericanos que se han celebrado aquí en México hace unos años en Guadalajara. También nosotros hemos realizado la parte del audio. Y por último, IQ tiene una sede central en Madrid, donde tenemos oficinas en Estados Unidos, en México, que es la que yo represento, en México, Portugal e India. Y bueno, con respecto a la dinámica que hemos tenido en los webinars a día de hoy, por medio de la pandemia, nosotros siempre hemos querido actualizar a nuestros clientes y amigos con las nuevas tecnologías que ofrecemos y también ofrecer una serie de capacitación o formación para aquellos usuarios que lo quieren. Entonces, que sepan que desde IQ, en lo que es la pandemia, siempre hemos estado disponibles y lo seguiremos estando. Vamos a comenzar con lo que son los últimos desarrollos de lo que es nuestra empresa, de lo que es IQ. A día de hoy, como había comentado, la pandemia nos ha hecho cambiar nuestras formas de trabajo. Dentro de lo que es la empresa, en la alta dirección, en la área de investigación y desarrollo, se ha hecho un brainstorming de acuerdo a las necesidades actuales de pandemia y ha salido este nuevo producto. Es un producto que ha tenido mucho éxito. Es un audio codec que yo me puedo llevar a mi casa. Imaginemos a algún locutor que está en su estación de radio o en su estación de televisión y ellos quieren transmitir como lo hacían cuando estaban en su trabajo, quieren hacerlo de una buena calidad. Entonces, para eso nosotros hemos generado este pequeño equipo que se llama IQ Talent, el cual me permite realizar un enlace punto a punto desde mi casa con mi conexión a internet normal y yo puedo hacer una transmisión de muy alta calidad hacia el estudio, como si estuviéramos ahí prácticamente. Este equipo está muy pensado para el talento, como lo dice su nombre. Tiene una interfaz muy básica, tiene una interfaz muy sencilla y además de que tiene una aplicación en Android y en iOS para que el usuario también pueda operar. Y bueno, el precio, pues como lo ven, es bastante asequible.
Continuamos, vamos a ver lo que son las últimas noticias que hemos generado en la parte de AEQ, para que tengamos un poco del background de lo que hace la empresa. En el caso específico de Cataluña, en Badalona Comunicación se instaló una consola de mezclas que es la AEQ Atrium, nuestra nueva consola de audio, donde ellos antes tenían una consola AEQ Arena BC2000, al igual con unas mismas capacidades. Lo único que han hecho es migrar de tecnología con nuevas tecnologías, como por ejemplo puede ser el audio por IP en el formato Dante, o puede ser el protocolo SMPTE 202110. Esta consola Atrium está especialmente diseñada para la producción de audio en radio y televisión y en entornos operativos exigentes. Podemos administrar o manejar hasta 1024 señales de audio locales o en IP, operados con una o más superficies de control, llegando hasta 96 faders físicos. En esta imagen estamos viendo, por ejemplo, los usuarios con la nueva consola, y en la parte de la derecha, la revista digital TM Broadcast nos ha dado el premio a la mejor instalación de radio en España. Hemos recibido el premio de manera conjunta con nuestro cliente. Y bueno, para realizar o para que ustedes puedan verificar todas las noticias que nosotros podemos generar con respecto a nuestros clientes a nivel mundial, les recomendaría que se inscriban en nuestro newsletter, que está disponible en nuestra página web. Vamos a comenzar con lo que es el webinar. ¿Qué equipos de radio se interconectan por IP? Nosotros hemos agrupado en 7 grandes grupos estos elementos. Prácticamente podemos conectar todo el equipamiento que tengamos en nuestro radio y televisión. Podemos conectar consolas de audio, matrices de audio, terminales de entrada-salida de audio hacia la red IP, sistemas de comentarista, audiocodificadores y sistemas de telefonía IP, sistemas de emisión basados en PC, otros equipos complementarios, etc. A continuación vamos a desglosar esos 7 grandes grupos para que podamos ver su funcionamiento. El primero de ellos, con las consolas de audio. Todas nuestras consolas tienen unas características diferenciales de potencia, de prestaciones y en servicio, y las hemos dividido en 3 grandes grupos, o nuestros grupos de consolas, dependiendo de las necesidades de cada uno de nuestros clientes. La primera de ellas sería la consola modular AEQ Atrium, donde se pueden gestionar hasta 1024 entradas y salidas de audio. En la parte específica de lo que es el audio por IP, podemos incorporar tarjetas específicas que van de 64 en 64. El siguiente módulo, o el siguiente modelo, perdón, de consola que tendríamos, modular, sería la Forum Split, donde podemos gestionar hasta 180 entradas y 180 salidas de audio. En la parte específica del audio por IP, podemos incorporar hasta 2 tarjetas en este formato, la cual me acepta 32 canales de entrada y 32 canales de salida, cada una de ellas. Y por último, nuestra consola más pequeña, pero no por ello menos potente, nuestras consolas Forum Lite y Capitol IP, los cuales pueden gestionar hasta 92 entradas y salidas de audio, y podemos incorporar un módulo en la parte específica del audio por IP en formatos de 16 y 32 canales de entrada y de salida. ¿Cómo realizamos nosotros estas interconexiones? Nosotros necesitamos unos motores para poder funcionar con estas consolas de audio. El primer motor, que sería el de nuestra consola más grande, sería el de la Atrium, que nuestro motor específico es el denominado X-Core. Su funcionamiento con doble controlador y fuente de alimentación, tarjetas de proceso trabajando en RAID y tarjetas de entrada y salida extraíbles en caliente, garantizan su alta disponibilidad. En el siguiente nivel tendríamos la Forum Split, donde se utiliza un motor de 3 unidades de rack, el cual tiene un apartado de entradas y salidas comunes, y tendríamos 14 slots para nosotros poner interfaces de audio en cualquier formato, analógico, digital, USB, audio por IP, etc. Además de tener, obviamente, la fuente redundante. Y por último, tendríamos nuestra consola Forum Lite o Capitol IP, donde utilizamos un motor de 2 unidades de rack. En el caso específico de esta consola ya viene con una configuración fija de entradas y salidas, en donde se pueden admitir opciones como lo que son los híbridos telefónicos, enlaces MADI, o en el caso específico del audio por IP, en 16 y 32 canales. Después pasaremos a lo que son las matrices de audio. Mucha gente seguramente con los amigos de la AES están muy familiarizados con el uso de matrices de audio. Aquí en la parte del audio por IP ya también hay matrices en este formato. Nosotros tendríamos, en el caso específico de AEQ, 3 modelos. El primero de ellos sería el Netbox 32 ADMX, el cual gestiona 64 entradas
y salidas de audios, de las cuales 32 son canales de entrada en formato audio por IP y 32 en formato de salida. Es decir, esto me combina el mundo analógico digital con el mundo IP. Para aquellos equipos o aquellas estaciones, perdón, donde se tenga equipamiento que no es en un formato Dante, perdón, o audio por IP, nosotros podemos generar estas interfaces, podemos interconectarlas y de esa manera ya podríamos tener una matriz en formato Dante. El siguiente modelo sería nuestro AEQ Netbox DSP, el cual ya es una matriz nativa en audio por IP, en Dante, donde se gestionan entre 64 y 160 señales de entrada y salida. Y por último, nuestra matriz más grande, que es el mismo motor de nuestra consola AEQ Atrium, que es la X-Core, el cual me puede gestionar hasta 5120 audios de entrada y de salida en cualquier tipo de formato. Ahora bien, entrando en detalle con las matrices de audio, vamos a ir un paso más adelante, vamos a hacer un ejemplo real. La incorporación de este protocolo del audio por IP nos ha ofrecido 3 características diferenciales. La primera de ellas es la alta disponibilidad, la segunda es la fiabilidad y la tercera es una fácil administración. Como estamos viendo en esta imagen, es un cliente que tenemos real en Lisboa, que es el cliente PSF, donde tiene interconectados todos sus estudios de radio y de televisión. Por ejemplo, tendríamos el data center en la parte central, y de aquí se distribuirían 4 caminos simultáneos hacia todos sus estudios. Tendríamos un camino en audio por IP, que sería en el principal y en el secundario. Tendríamos 2 caminos en lo que es audio por IP. Tendríamos además el camino por el analógico, y además tendríamos el camino por el digital. Entonces, como podemos ver, además de que las matrices que hemos utilizado, como siempre, en formatos analógicos y digitales, ahora agregamos el audio por IP, y además de agregar el audio por IP, agregamos redundancia. Si continuamos con nuestros equipos, ahora, como les comentaba con las matrices, nosotros tenemos una serie de equipos que me permiten transformar el equipamiento que no sea nativo en audio por IP hacia lo que es esta tecnología. Para ello tendríamos 3 diferentes equipos. El primero de ellos sería el Netbox 32, que tiene 16 entradas y salidas analógicas en línea y 8 digitales estéreo. El siguiente equipo sería el Netbox 8AD, el cual tiene 4 entradas y salidas analógicas en línea y 2 digitales estéreo, una conmutable a USB. Tendríamos el Netbox 4MH, que tiene 4 entradas de micro de línea, 4 salidas de auricular o línea analógica, y que también da soporte a nuestra caja de señalización de locutorio de Netbox. Entonces, dependiendo qué tanto equipamiento no nativo en audio por IP queramos incorporar, podemos elegir cualquiera de estos 3 equipos. Vamos a pasar a lo que es nuestra unidad de comentarista, que es con la que les comentaba que hacemos nuestros grandes eventos deportivos. Tiene un diseño robusto, funcional, con una alimentación PoE, donde podemos dar servicio hasta 3 comentaristas al mismo tiempo. Y esto es una posición de comentarista que trabaja nativamente en lo que es Dante. Es decir, esto yo me lo podría llevar no solamente a eventos deportivos, sino que también tiene múltiples opciones de trabajo en entornos de radio, televisión y productoras, como por ejemplo, cabinas de periodistas, sets de traducción simultánea, cabinas de tipo off-tube, alguna cobertura que hagamos en un estadio, un concierto. En fin, la polivalencia de su funcionamiento es amplia, porque la conectividad IP es lo que nos permite. Otro equipamiento que tendríamos con lo que es conectividad de audio por IP sería nuestro audiocodificador de doble canal, el Phoenix Enus 3, que es un punto a punto. Es decir, este equipamiento lo tendremos en nuestra estación y de aquí nos comunicamos punto a punto, por ejemplo, con el Talent que habíamos comentado al inicio, o con cualquier otro equipo que se encuentre en el mundo. Al tener 2 canales bidireccionales, yo tendría 2 comunicaciones independientes, y al final el audio que yo pueda generar en audio por IP en mi estación, imaginemos una cabina de grabación que esté aislada, eso yo lo puedo enviar hacia Dante y lo puedo enviar hacia este equipo. Y de este equipo hacia la comunicación punto a punto a nivel mundial. Otro punto de comunicación que tendríamos sería nuestro sistema SysTel-IP, el cual me permite introducir hasta 16 líneas en multiconferencia, que yo puedo repartir de forma flexible hasta en 4 estudios. Además de la conectividad analógica y digital que tiene el equipo, tendríamos 32 entradas y salidas de audio en formato de audio. Y por último, dentro de nuestra gama de equipamiento en AEQ
con lo que es el audio por IP, tendremos nuestro sistema de automatización de producción y de emisión para lo que es radio y televisión, el cual es el Audio Plus, el cual incorpora herramientas para emisión más manuales, automáticas, telecomandadas, incluso donde yo puedo tener hasta 4 emisiones de manera independiente. Anteriormente los sistemas de automatización utilizaban tarjetas de audio analógicas, digitales, incluso interfaces USB. Ahora con el audio por IP también ya lo podemos integrar. Es decir, por medio de mi tarjeta de red yo puedo generar hasta 16 señales de audio de entrada y salida independientes, donde Audio Plus utilizaría 5. Otra de las características que tiene Audio Plus es que dispone de una programación automática, tanto musical como de publicidad, y además el Audio Plus está denominado como un tipo ERP, el cual me permite tener módulos tan específicos como querramos. Por ejemplo, grabadores de continuidad, extracción de testimonios, gestión de archivo documental, módulo de periodistas, etc. El ERP de Audio Plus es una herramienta muy completa. Y tendríamos los equipos adicionales o complementarios que vienen a lo que es una instalación de radio y televisión. Por ejemplo, tendríamos amplificadores de potencia, monitores y altavoces, grabadores y reproductores en estado sólido, procesadores de audio, microfonía, etc. Prácticamente a día de hoy, todos los fabricantes broadcast a nivel mundial están implementando el protocolo de audio por IP. En el caso específico de Dante, hay ya más de 2.500 equipos en el mercado, con más de 400 fabricantes, y a mí me gustaría destacar uno en específico, que serían los sistemas de Visual Radio, que estamos viendo en esta imagen, donde estos sistemas lo que nos permiten es generar lo que es la señal de radio hacia algo más visual. Vamos a tener un ejemplo un poco más adelante, pero bueno, vamos a continuar. Por último, a manera de resumen, tendríamos, como ven, en la nube de lo que es el IP, el audio por IP, en nuestra nube local, pues todo el equipamiento que se puede generar o que podemos utilizar, perdón, en estaciones de radio y televisión. Tendríamos consolas de audio, tendríamos matrices, tendríamos sistemas de telefonía, tendríamos audiocodificadores, tendríamos sistemas de emisión, etcétera. Prácticamente el 80% de nuestro catálogo en AEQ está trabajando sobre este protocolo. Y bueno, yo voy a dar paso a mi compañero Bernardo Saiz para que pueda continuar con lo que es la presentación y que explique un poco más a detalle lo que es el formato Dante. Bernardo. Muy bien, César. Muchas gracias por tu exposición, por tu explicación. Bueno, como podéis ver en la pantalla, yo os voy a comentar un poco y de manera superficial, porque no se trata de dar una clase sobre el tema de Dante, pero sí el principio de funcionamiento de esta tecnología, que es una combinación de software, hardware y protocolos de red. Esto ha sido creado por una empresa denominada Audinate, que bueno, la integramos muchos fabricantes que veremos más adelante. El protocolo de Dante permite transportar y compartir audio digital sincronizado a través de una red de Ethernet estándar, una red a la que la mayoría o todos prácticamente estamos ya acostumbrados a convivir con ellas, ¿no? Utiliza paquetes de capa 3 en OSI, sin compresión, y soporta audio multicanal de baja latencia y controlable. En cuanto a la latencia de Dante, es determinante, es decir, Dante especifica una latencia por defecto, un milisegundo, pero podemos ir desde los 150 microsegundos hasta los 5 milisegundos. Generalmente, o de forma estándar, se fija a 1 milisegundo por dispositivo. Y bueno, básicamente la idea de Dante está basado en interconexiones, interconexiones no físicas, sino por software, ¿no? Estamos acostumbrados hasta ahora en el audio a intercambiar audio digital o analógico mediante cableado y tal. Esto es solamente software, que también veremos ahora a continuación, ¿no? Básicamente un dispositivo Dante tiene una parte de salidas, que en Dante se denominan transmisión o transmisores, y otra parte de entradas que se denominan receptores o los canales de recepción.
Ambos se anuncian en la red de Ethernet y la forma de establecer una conexión entre ellos en Dante se denomina suscripción. Por lo tanto, un equipo se suscribe a un transmisor, un receptor se suscribe a un transmisor cuando se establece una conexión desde el entorno analógico o el entorno digital, una conexión de salida con una conexión de entrada. Los usuarios, como digo, sean administradores, técnicos, etcétera, crean esas suscripciones, que son digamos, las conexiones, y así se establece la unión en torno a estas señales dentro del entorno Dante, ¿no? También hay que señalar que Dante puede transmitir en modo unicast y en modo multicast. El audio o sea, básicamente Dante lo que hace es garantizar, como decimos, es audio no codificado, es audio lineal, prácticamente es un PCM, y con ese formato de audio se establece o se garantiza una latencia mínima, como decía antes, de 1 milisegundo. Por lo tanto, es un tema bastante fiable y bastante controlable desde el punto de vista de la transmisión del audio, ¿no? El hecho de transmitir paquetes unicast dentro de la red Dante, lo que hacemos es duplicar, digamos, la información cuando tenemos un transmisor y varios receptores. Digamos que duplicaríamos la información a todos esos receptores. Por eso eso llega a saturar en gran medida, en muchas ocasiones, las redes, con lo cual se tiene que permitir otra alternativa, que es empaquetar el audio de diferente manera, y por eso se hace en modo multicast, que es decir, un mismo paquete se difunde a muchos receptores. Paso a la siguiente diapositiva. Perdón. La topografía de red en Dante también es escalable, va desde los 100 megabits segundo, pasando por 1 gigabit, y podemos llegar hasta 10 gigabits o lo que venga, ¿no? Porque de manera estándar Dante prefiere o define una red gigabit como la mejor de cara a la transmisión o conexión de líneas de audio, canales de audio, ¿no? Por cada puerto de Ethernet en una red gigabit podemos transmitir en los dos sentidos, o sea, enviar y recibir hasta 512 señales o canales de audio de transmisión y de recepciones, el equivalente a las salidas y a las entradas de otros dispositivos, ¿no? Por ejemplo, para hacernos una idea, nuestro mezclador que ya ha mencionado César, el mezclador Atrium, una sola tarjeta de ese mezclador podemos transmitir y recibir 64 canales de audio, que es generalmente la media que se usa ahora mismo en producción de audio, en broadcast y etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, en una sola boca de red podemos tener la capacidad de 512 por 512 y con un solo dispositivo, como es este ejemplo que estoy poniendo de Atrium, solamente ocupamos 64 canales, con lo cual esto nos permite llegar en redes gigabit a miles y miles de canales sin tener ningún problema de saturación, de calidad, etcétera, ¿no? Otra de las cosas también que Dante tiene es la seguridad, y por lo tanto la mayoría de los dispositivos tienen doble boca de Ethernet, tienen doble boca de conexión Ethernet, generalmente, como digo, gigabit, y una se usa para la conexión primaria y otra realmente para una redundancia o secundaria, ¿no? Son dos interfaces que están paralelamente trabajando, de tal forma que si hay algún problema en el lado de red de la señal primaria o el switch que está conectada a la red primaria, automáticamente conmuta sin ningún tipo de corte a la red secundaria y se recupera automáticamente cuando se restablece, obviamente, la primaria, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver un poco, interrumpo un poco esta presentación, voy a ver si soy capaz de conectarme a un equipo remoto donde tenemos en tiempo real aquí lo tengo, el Dante Controller.
Para los que no conozcáis un poco el sistema de Dante, hasta ahora, bueno, pues esto es lo que se usa para, digamos, hacer todas las suscripciones, es decir, las conexiones entre equipos, ¿no? Se denomina Dante Controller, y lo que estamos viendo ahora mismo es un grupo de dispositivos, de equipos dentro de la red. Estos que estamos señalando de forma aquí arriba están orientados verticalmente. Es la parte de transmisión, es decir, las salidas de los equipos hacia la red. Y estos que están aquí dispuestos horizontalmente son los receptores, las entradas de los equipos, ¿no? Podemos hacer filtros, digamos, filtrar la vista por transmisor, por receptor. Podemos ampliar la vista solamente de todos los transmisores, de todos los receptores, o hacer una ampliación global de todos los canales, tanto de transmisión como de recepción. Lo que pasa es que a veces las pantallas no nos dan, ¿no? Porque hay tantas señales juntas o tantas señales dentro de esta red que, bueno, básicamente pues por eso existen los filtros, ¿no? Podemos, como digo, agrupar y desagrupar a golpe de clic dentro de los indicadores pues mayor o menor para poder gestionar la vista como nosotros deseemos, ¿no? Como digo, estos son los receptores, los transmisores, pero, por ejemplo, en este caso, este eje que estoy señalando, el primero de todos, el vertical y el horizontal, corresponde a un solo dispositivo. Y este dispositivo en concreto es un módulo de un mezclador Atrium. En este caso tiene pues grupos, hemos agrupado todos los canales, que es otra de las ventajas que podemos tener dentro de Atrium, de Dante, perdón, y para poder ver con mejor claridad todas las suscripciones, que son estos circulitos marcados con el símbolo en blanco, ¿no? Si hacemos doble clic en cualquier equipo o nos venimos a algunas de las pestañas, en este caso Device Info, entramos directamente en las particularidades de ese equipo en concreto, y además nos permite poder seleccionar dentro de esta ventana, poder ver particularmente qué equipo del que queremos ver, pues no sé, los canales que tienen recepción, en transmisión, el estado, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí una de las cosas que es bastante interesante es, ahora estamos viendo la recepción, estamos determinando que tenemos audio en todos los canales prácticamente, porque el icono que estamos viendo está en color verde, quiere decir que hay actividad de audio. Y aquí a la derecha nos muestra los canales disponibles desde el punto de vista de transmisión, que pueden ser susceptibles de suscribirse a este canal de receptor. Recordad que estamos viendo solamente un dispositivo que se llama, en este caso Atrium Test, y tenemos a la vista todos los canales. Haciendo clic en cualquiera, trabaja de manera distinta en un receptor con respecto a un transmisor, puesto que aquí podemos cambiar la etiqueta o personalizar la etiqueta de nuestro canal dentro de este dispositivo, ¿no? Bien, se puede hacer de manera, desde el punto de vista de la configuración o el setup que hagamos inicial, o se puede hacer en tiempo real durante el establecimiento de las conexiones que queramos hacer, ¿no? La otra pestaña corresponde a ese mismo dispositivo, pero al lado del transmisor, a la transmisión. Y bueno, aquí la etiqueta no la editamos sobre el nombre que nos indica, sino tenemos especialmente un campo, una celda, digamos, para poder etiquetar, editar o nombrar cada uno de los canales. Aquí, como vemos, no estamos transmitiendo nada. Ese equipo solamente está recibiendo una serie de señales, no transmite. Y a la derecha podemos ver la cantidad de flujos que este equipo está transmitiendo por la red Dante. Como decía anteriormente, en Dante
el audio, el contenido se empaqueta en flujos. Por dispositivo podemos transmitir hasta cuatro flujos y cada uno contiene dentro de cada flujo, obviamente, hasta 8 canales. Es decir, que si nosotros transmitimos un solo canal de un equipo cualquiera, ya estaríamos ocupando un solo flujo, ¿no? Y nos está indicando concretamente, pues eso. En este caso, este dispositivo está emitiendo 3 canales, o sea, 3 flujos en unicast, ningún flujo en multicast, y de un total de 32 canales posibles que tiene este dispositivo. Otro de los parámetros también interesantes, como decía antes, es la latencia. La latencia andante, la verdad que está bastante bien, la tienen bastante, es algo que particularmente ellos le dan mucha importancia. Aquí, por ejemplo, podemos ver que se ha ajustado la latencia del dispositivo, no de la red. La latencia del dispositivo se ha ajustado a 6 milisegundos, que es este rango de aquí. No sé si se ve el ratón, pero bueno, sería el 6 en el eje horizontal. Y estamos viendo el promedio de latencia que se está generando ahora mismo en la red, con los picos y demás, ¿no? Y bueno, la duración desde el momento que se inició la vista del análisis que estamos estableciendo con este dispositivo concretamente, ¿no? Estamos viendo todo el historial, digamos, de la latencia que se está estableciendo con el equipo, ¿no? Aquí tenemos otra pestaña de configuración donde es importante también tener este dato o conocer este dato. Podemos seleccionar la frecuencia de muestreo, la frecuencia de trabajo del dispositivo. En Dante los equipos pueden se pueden suscribir, es decir, podemos establecer conexiones entre transmisores y receptores siempre que la frecuencia de muestreo y la profundidad de bits, es el bitrate, sean exactamente iguales. En Dante no existe un reloj patrón externo dedicado que se conecte exclusivamente para sincronizar la red. Dante utiliza de manera aleatoria y siempre dándole preferencia al reloj que mejor interpreta dentro de la red, elige cualquier dispositivo que transmite dentro de la red, como digo, para tomar su reloj interno y sincronizar toda la red Dante. Eso garantiza que el jitter sea prácticamente inexistente. Por lo tanto, cada equipo o cada dispositivo, mejor dicho, en Dante, debe tener la frecuencia de muestreo completamente correcta, completamente bien puesta, o sea, de manera correcta, y para que esto pueda ser coherente, ¿no? Este equipo en concreto nos permite 2 frecuencias de muestreo, que es 44,1 y 48, pero bueno, hay otros dispositivos dentro del mundo Dante que sí que dejan modificar distintas frecuencias de muestreo, generalmente las más estándar. Pero como digo, por definición, por defecto, Dante trabaja a 48 kilohercios y 24 bits de profundidad de datos, ¿no? Del bitrate, ¿no? Aquí tenemos otra pestaña que nos indica un poco la configuración también del dispositivo. Podemos establecer el interfaz, como estamos viendo aquí, de manera manual o de manera automática, usando DHCP, el interfaz primario, y sin embargo en este caso no estamos. Estos son equipos de prueba que tenemos aquí en la fábrica, en AEQ en Madrid, y se están haciendo algunas pruebas con un dispositivo que solamente tiene configurada la interfaz primaria. Pero bueno, se podría establecer el segundo parámetro en la interfaz secundaria para poder trabajar con la redundancia que ya he dicho. Y bueno, básicamente estos son los parámetros del dispositivo. Como digo, podemos seleccionar cualquier otro y ya automáticamente nos veríamos pues dentro de los parámetros de ese otro dispositivo para poder modificar o hacer lo que queramos. Hay otro dato importante que deberíamos saber, es que Dante en este panel XY o
o hoja de cálculo, como algunos llaman, es simplemente la interfaz software. O sea, obviamente ya la ruta o señalización de canales de audio lo hemos perdido completamente desde el punto de vista del estándar de audio analógico o digital, ¿no? Lo que estamos viendo aquí realmente es un patch desde el punto de vista del software, con lo cual solamente o lo recomendable es que aquí se establezcan las suscripciones dentro de una red, es decir, que se hagan las conexiones. No es un software para trabajar de manera dinámica porque tampoco lo permite, está orientado a lo que está orientado, que es a las suscripciones de los distintos dispositivos que se encuentran en una red Ethernet, ¿no? También podemos establecer pues, los presets, es decir, podemos grabar, guardar diversas configuraciones que podamos tener en un momento determinado y para volver a capturarlas o rescatarlas posteriormente, ¿no? La verdad que es bastante dinámico y tiene bastante información este software, ¿no? Bueno, no quiero entreteneros más, no voy a aburrirlos más con esto, vamos a seguir con la presentación. A ver si me voy a la siguiente diapositiva, que es la implementación de Dante, ¿no? Que es aproximadamente 4 veces mayor que la suma de del resto de otras tecnologías que conocíamos hasta ahora, ¿no? Dante es 100% compatible entre distintos fabricantes que implementan sus tecnologías. Cualquier fabricante, no es necesario que sus equipos se entiendan, pues se pueden entender con cualquier fabricante del planeta, ¿no? Y además, por supuesto, desde hace ya un tiempo, además soporta el AE67, pues que permite también interoperar a otros dispositivos con Dante, ¿no? Otros dispositivos del mercado que tampoco disponen Dante, ¿no? Los dispositivos Dante que admiten AE67 ahora mismo, hoy por hoy representan aproximadamente el 75% del total de los dispositivos que hay en el mercado. Dante tiene una plataforma dentro de su página web para poder recibir formación sobre esta tecnología. También puede ser presencial, pero bueno, hay bastante información online que podéis acceder desde la página web, ¿no? Bueno, una vez visto esto, nosotros nos gustaría, porque también César ya comentó los productos que que fabricamos habitualmente y queremos que conozcáis también un poco la diferencia hasta ahora de Dante con respecto al enrutamiento tradicional, ¿no? Vamos a hacer un poco cómo funcionaría dentro del mundo real, pues conjugando las dos tecnologías, Dante y el enrutamiento TDM, ¿no? Dante, como ya venimos diciendo, trabaja con múltiples canales en torno a una red Ethernet, preferentemente de gigabit, y cualquier señal puede estar presente en la red. Es decir, en cuanto un equipo se anuncia dentro de un switch, dentro de una red gigabit, pues ya lo tenemos y ya podemos suscribir, enviar, recibir, etcétera, etcétera, ¿no? Pues eso, ¿no? Tener un número casi ilimitado de distribuidores, patches, etcétera, etcétera, ¿no? Por otra parte está el tradicional enrutado TDM, que vosotros lo conoceréis. Nosotros, por ejemplo, con las matrices de Xcore y Netbox MX, tenemos ese tipo de dispositivos ya desde hace bastantes años. Y bueno, lo que hemos hecho hoy por hoy es introducir la tecnología Dante dentro de esos dispositivos que ya teníamos, como digo, agrupando señales y poder darle un poco más bastante más valor al producto, ¿no? La diferencia del TDM con respecto a Dante es que podemos ajustar los niveles de entrada, el punto de cruce, los niveles de salida, incluso
podemos asignar salvos, generar macros, activar alarmas, mover GPI, GPOs, podemos aplicar procesos de frecuencia o dinámica, etcétera. Tenemos una mayor capacidad de funcionalidades dentro de una matriz o un sistema TDM frente a Dante. Pero, como digo, la unión de estas dos cosas nos da una potencia bastante elevada, ¿no? En un entorno con esta conjunción, como digo, de Dante y TDM, usaremos Dante para el transporte de todas las señales que van y vienen desde los dispositivos de nuestra instalación, es decir, conectar básicamente todos los dispositivos. Y luego, usando una matriz de TDM, pues añadiríamos todas las interfaces que aportarían la señal a toda la red, que son fuentes analógicas, fuentes digitales, en cualquier formato AES, AES3, AES10, etcétera, etcétera. Y con eso, pues, controlaríamos todas las señales, incluso las de Dante, desde una sola interfaz mediante el software RTC del que disponen nuestros sistemas TDM, y al incorporar esa señal ya la trataríamos de una manera más convencional, porque ya le podríamos aprovechar, podríamos controlar el nivel de audio de entrada, el del punto de cruce, el proceso en el punto de cruce, podemos mover una alarma y establecer alarmas por detección de silencio, etcétera, ¿no? Es bastante más dinámico el control desde un RTC en TDM que, como hemos visto hasta ahora, el interfaz Dante Controller, que aunque aparentemente tenga el aspecto de un control o un panel XY, no es realmente un panel XY, ¿no? Además, nuestras matrices son distribuidoras, son sumadoras y conmutan, ¿no? En Dante solamente podemos enviar, como decía antes, de un transmisor hacia un receptor de forma unicast, o sea, de uno a muchos de manera copiada, o multicast, de uno a todos o a varios de manera distribuida, ¿no? Pero, como digo, las ventajas de este tipo de tecnología, y con esa sinergia, ¿no? esa conjunción entre estas dos tecnologías, podemos montar sistemas muy potentes, ¿no? Un claro ejemplo, por ejemplo, de instalación que hasta ahora tenemos nosotros establecido es en España Apunt Media, que fue de reciente creación hace un año y algo, y Radio Renacenza, que, bueno, ahora César nos va a hablar un poquillo de esa, un poco más, nos va a ampliar esa información de ese tipo de instalaciones. Así que, César, te dejo con la presentación. Muchas gracias, Bernardo. Muchas gracias por tu intervención muy completa con respecto a lo que ha sido Dante. Y bueno, en el muy poco tiempo que nos queda, vamos a explicar o vamos a ver un poco más aterrizados todos estos conceptos con muchos clientes. En el caso específico de esta presentación, vamos a mostrar 3 escenarios reales, clientes alrededor del mundo, en donde nosotros hemos implementado el audio por IP en escenarios básicos, medianos, muy complejos, y todos con mucho éxito. Entonces, vamos a pasar rápidamente a lo que son estos escenarios. Vamos a ejemplificar primero cómo sería un escenario sencillo con respecto a una conexión de audio por IP en el formato Dante. Incluso, como estamos viendo en esta imagen, podríamos utilizar conectividad del tipo Daisy Chain. Seguramente muchos de ustedes saben lo que es el Daisy Chain, que era conectar prácticamente cada uno de los dispositivos uno a uno para hacer una cadena. Pero bueno, también podemos aceptar que es lo más normal una conectividad de tipo switch. Y en este escenario tendríamos 2 cabinas, cada una con su consola de audio. Tendríamos un locutorio en la parte del medio, que es el común. En la parte de abajo, un ordenador con lo que es la parte del software de control, lo que es el Dante Controller que ha explicado Bernardo. Y en la parte superior tendríamos el control central, que tendríamos, por ejemplo, una interfaz que me permite convertir señales de entrada y salida, por ejemplo, de audio códecs, de procesadores de audio, etcétera. Todo aquello que no sea nativo en Dante lo podemos conectar por estas interfaces, y de esta manera ya lo interconectaríamos a este pequeño entorno.
Uno de los ejemplos que tendríamos reales alrededor del mundo sería el canal de Claro Sports, en el particular de Uno TV, aquí en la Ciudad de México, el cual tiene una serie de cabinas con nuestras consolas Capitol que están interconectadas por medio de audio por IP, y además tendría una cabina de locución. En esta cabina de locución se realizan las narraciones, y las narraciones las puedo yo compartir a cualquiera de estas cabinas que están trabajando en un formato OpTube. Esto sería un escenario un poquito más básico. El siguiente escenario que veríamos sería un poco más complejo. Ya tendríamos algunos estudios más. Veríamos en esta parte 4 estudios. Tendríamos igual un locutorio central. Tendríamos ahora sí lo que es la parte de los switches, que es como yo realizo la interconexión de dispositivos en Dante. Recordemos que estos dispositivos son plug and play, entonces si lo conectamos automáticamente estaríamos publicándonos en la red y podríamos realizar los puntos de cruce que nos comentó Bernardo. En este caso tenemos 2 switches. Tenemos un switch primario en donde vemos una línea roja donde se están interconectando todos los equipos, y tendríamos un switch en un color verde con una línea continua que me está diciendo que es un enlace secundario. Esto quiere decir que si en dado caso de que falla el primario, el secundario entra de manera automática y los usuarios ni siquiera se dan cuenta. Y en la parte superior tendríamos al igual una interfaz que me permite convertir aquellos dispositivos que no son nativos en formato audio por IP en el control central, y tendríamos a lo mejor otro en una sala de enlaces para todos nuestros audio codecs. Algún ejemplo o algún escenario real sería este que de hecho se acaba de implementar y que de hecho mi compañero Bernardo ha sido el que ha llevado el proyecto en el canal de IB3, que es la radio pública de las Islas Baleares, en donde se ha instalado una consola Atrium con 2 Forum, además de que se ha actualizado su matriz de audio a tecnología de audio por IP. Esto fue un proyecto llave en mano que realizó la empresa EQ, y como les comentaba al inicio, en esta imagen que vemos aquí al fondo, tendríamos ya también lo que es la implementación del Visual Radio en audio por IP. Adicionalmente, en las ciudades de Menorca y Ibiza se han instalado consolas Atrium, también con la conectividad de audio por IP. Y vamos a un último ejemplo que sería algo ya bastante más complejo, donde tendríamos al igual unas cabinas, tendríamos incluso ahora salas de edición, consolas no nativas en formatos audio por IP, una sala de enlaces, en fin, empezamos a agregar más y más sedes o más ubicaciones para poder conectar en audio por IP. En la parte superior tendríamos una matriz de audio, que en este caso sería la X-Core, el cual todo está interconectado por 2 switches, el primario y el secundario, con los enlaces en color rojo y verde. En la parte de la izquierda tendríamos el ring-time control de nuestras matrices, que como comentaba Bernardo, ya utilizamos lo que es el enrutado TDM. Nosotros hemos agregado una capa de middleware dentro de lo que es el funcionamiento en Dante. De esa manera podemos hacer una sinergia entre el TDM y Dante para poder ofrecer este tipo de prestaciones. Y un ejemplo muy importante que tenemos es que una de las mayores instalaciones a nivel mundial se realizó en un centro de producción de programas de radio con distribución de audio por IP con el protocolo Dante en Radio Renascença en la ciudad de Lisboa. Esas fueron unas nuevas instalaciones donde tienen 5 estudios de emisión con 3 consolas cada una de ellas, es decir, 15 consolas, más 6 cabinas de grabación, más 4 cabinas independientes. Todo esto combina lo que es la tecnología Dante con la matriz TDM. Para poder realizar toda esta interconexión, se realizaron 4 redes independientes de audio por IP. Y cada una de estas 4 tiene su camino main y su camino backup. Es decir, tendríamos 8 caminos. En dado caso de que me falle uno, pues tenemos otros 7 en dado caso de que queramos o tengamos algún fallo dentro de lo que son los switches o la mecánica de red, etc. Todo esto me da prácticamente más de 800 señales de audio. Tenemos que, en el escenario básico hemos visto pues 4 cabinas y una estación de locutorio, pues aquí estamos teniendo 800 señales de audio. Todo el equipamiento, lo que son los motores de las consolas, los ordenadores, los audio codecs, se han centralizado en lo que es la central técnica. De esa manera, como ven, pues mejora mucho la estética, minimiza el ruido, genera menos calor, etc. No hay cableado analógico entre la central técnica y los estudios. Y una parte importante de lo que se solicitó en este proyecto es que en la central técnica se tuviera un acceso a Internet. ¿Para qué? Para que se hiciera una gestión remota. En dado caso de que nosotros querramos modificar algo
en cualquiera de los puntos de audio por IP de la estación, podríamos conectarnos vía internet hacia la central técnica y nosotros poder modificarlo. Para eso, por ejemplo, tenemos las bondades de lo que sería un data controller. Y bueno, con presencia en más de 90 países y prácticamente los 5 continentes, tenemos muchos casos de éxito alrededor del mundo. Tendremos, por ejemplo, Radio Mais en Angola, el estadio de Minsk en Bielorrusia, Super Noticia, Morena y FM en Radio Verdes Mares de Brasil, Radio Nacional de Colombia, Claro Sports en México, que es el que habíamos visto, BGTRK de Rusia, la cadena COPE, Onda Cero, Onda Madrid, Apun Media, etc. Tendríamos referencias prácticamente en todo el mundo. Para aquellas personas que se están conectando fuera de lo que es la península ibérica, pues se pueden acercar a su representante más cercano de IQ para que puedan darle más información con respecto a estos proyectos, o si en dado caso de que ustedes tengan una necesidad específica, estamos aquí a sus órdenes. Y bueno, pues les agradezco mucho su tiempo, su disponibilidad para conectarse a este webinar. Espero que hayamos solventado algunas dudas o hayamos generado alguna inquietud con respecto al manejo de la tecnología de audio por IP, en el caso específico de ECU, que trabajamos en Dante. Y bueno, agradecerles de nueva cuenta de mi parte desde la Ciudad de México, y regreso micrófonos a Fernando por si tenemos alguna serie de preguntas, y a Bernardo. Sí, bueno, como hemos hablado, si queréis, o lo gestiono yo o lo vais gestionando vosotros, vais leyendo las preguntas si queréis y las podéis ir contestando.